tercera sección se encuentran todos los datos referidos a gestación actual. Se comienza colocando el peso en kilogramos, la talla en centímetros y la fecha de última menstruación. La fecha de última menstruación es un dato muy importante porque nos permite hacer un cálculo para determinar la fecha probable de parto. La fecha probable de parto es un dato obligatorio exigido por SUMAR y a su vez sirve para calcular la edad gestacional al primer control de embarazo y de los demás controles prenatales. En este sector se consigna si la fecha de última menstruación es confiable o no y si la ecografía que presenta para calcular la edad de embarazo es realizada antes de las 20 semanas o después de las 20 semanas. En este caso, la fecha de última menstruación es confiable y presenta una ecografía menor a las 20 semanas de gestación. Esta sección corresponde a estilos de vida de la mujer. En estos casos se consigna si la mujer es fumadora activa o pasiva o consume algún tipo de sustancias o bebidas alcohólicas y si es una mujer que se encuentra en una situación de violencia. Estos estilos de vida pueden ir modificándose a lo largo del embarazo, por tal razón se lo divide de acuerdo a los trimestres de embarazo. Como es un embarazo captado en el primer trimestre, en este caso se consigna únicamente los datos referidos al primer trimestre. A medida que va avanzando el embarazo se van consignando los otros casilleros. Bien, una vez finalizado pasamos al otro casillero que corresponde a la vacuna antirrubiola o doble viral o sarampión rubiola. En este casillero hay 4 opciones que corresponde a previa, si la paciente fue vacunada previamente al embarazo, si es que por error fue vacunada durante este embarazo, si no sabe si fue o no vacunada o si tiene la plena seguridad de que no ha sido vacunada. En este caso se coloca no sabe. En el sector de antitetánica se registra si la mujer tiene o no un esquema de vacunación previo de antitetánica vigente o no. En este caso, debido a que ya tiene gestas anteriores, presenta un esquema de vacuna antitetánica vigente, por lo tanto se marca sí. En caso de que la mujer no recuerde si tiene esquema de antitetánica vigente o no, o si es la primera vez que está cursando un embarazo, entonces se coloca una primera dosis en el primer control prenatal y una segunda dosis de vacuna antitetánica que es reemplazado por la triple bacteriana a partir de las 20 semanas de gestación. En examen normal se registra si la embarazada presenta o no un examen odontológico y o mamario dentro de las características normales. En esta sección se registran los resultados de todos los estudios complementarios solicitados a la mujer durante el embarazo.
En este caso, como se trata de un primer control prenatal y es en el primer control prenatal cuando se hace la solicitud de estos estudios complementarios, no tenemos ningún dato referido a estos, pero sí debemos consignarlos en los casilleros en donde indica no se hizo, porque si no se completa alguno de estos casilleros, el sistema toma como incompleto el cargado de la historia clínica perinatal. Por lo tanto, por más que lo hayamos solicitado y por más que no tengamos los resultados, debemos consignar que no se los hizo. El grupo sanguíneo, hasta que no se reciba los resultados, no se completa nada, se pasa directamente. Toxoplasmosis, como no tenemos resultados, también ponemos no se hizo. En hemoglobina no se registra ningún dato hasta que no está el resultado. Después se pasa al ítem de indicación de hierro más ácido fólico. Se consigna si ha sido o no indicado hierro más ácido fólico durante el embarazo. En este caso fueron indicados. Hemoglobina en la segunda mitad del embarazo, después de las 20 semanas, tampoco es un dato que lo tenemos en el primer control, sino que lo vamos a tener mucho más adelante, por lo tanto dejamos vacío el casillero. Chagas tampoco tenemos, pero sí consignamos que no se hizo. En este caso, en el casillero de paludismo malaria, no son enfermedades que se registren en esta provincia, pero se colocan los datos referidos a hepatitis B. Como no se realizó, se consigna no se hizo. Bacteriuria corresponde al resultado del urocultivo, si fue normal, anormal o no se hizo. Aún no tenemos los datos, por lo tanto ponemos no se hizo. Glucemia permanece vacío hasta que no se tengan los resultados. Estreptococo colocamos no se hizo. Preparación para el parto, se consigna si se lo hizo o no se lo hizo. Como este es un ítem que se puede esperar hasta el final del embarazo, se puede tildar no, y en el transcurso del embarazo, si es que se lo realiza, se corrige o se destilda el no y se tilda el sí. Igualmente ocurre con consejería en lactancia materna. En el primer control puede que se realice o no la consejería en lactancia materna. En este caso no se realiza, pero sí puede realizarse en consultas ulteriores y por lo tanto puede ser modificado en otras cargas. En el caso de los estudios complementarios referidos a VIH y a sífilis, así como su diagnóstico y tratamiento, se dividen en antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas, tanto VIH como sífilis. En estos casos es un embarazo de primer control de menos de captado antes de las 20 semanas. Por lo tanto, en el primer control se registra que sí es solicitado, pero que aún no tenemos el dato. Por lo tanto, marcamos el casillero correspondiente a sin datos. Y en tratamiento antirretroviral colocamos no corresponde. En caso de que una vez realizado el test de HIV salga positivo y se confirme con otras pruebas y la mujer tenga que realizar tratamiento antirretroviral, entonces se destilda no corresponde y se tilda sí o no, dependiendo lo que corresponda.
Las pruebas de detección de sífilis pueden ser no treponémicas y treponémicas. Durante el embarazo se recomienda que la mujer realice dos pruebas. Una primer prueba en el primer control de embarazo o antes de las 20 semanas de embarazo y una segunda prueba después de las 20 semanas de embarazo o en el tercer trimestre. Si la prueba no treponémica da no reactivo, tildamos la opción de negativo. Si da reactivo, posicionamos en positivo y marcamos positivo. Si todavía no disponemos del dato, marcamos sin datos. La columna de las pruebas treponémicas tiene otra opción, que es la opción de no corresponde, que se la tilda en el caso de que la prueba treponémica salga no reactiva o negativa, porque no es necesario realizar una prueba treponémica para confirmar un diagnóstico. Si se diagnostica sífilis, entonces es necesario que la mujer, más allá de recibir consejería en relación al riesgo de la enfermedad, reciba tratamiento, que es la tercera columna. En este caso se pone si la mujer no realizó el tratamiento, si realizó el tratamiento, si desconocemos si realizó o no realizó el tratamiento, o si no corresponde porque no salió positivo la prueba no treponémica. También se registra aquí si la pareja hizo o no hizo el tratamiento y de igual forma si tenemos datos o si no corresponde. Tanto en las pruebas que se realizan antes de las 20 semanas como en las pruebas que se realizan después de las 20 semanas, es necesario consignar en este recuadro la edad de embarazo en semanas en la cual se realizó la prueba no treponémica. También se consigna la edad de embarazo en semanas si es que se realizó una prueba treponémica y la edad del embarazo en el que se realizó el tratamiento en caso de que sea sífilis positiva. En este caso, como no tenemos los resultados de los estudios complementarios porque es la primera vez que la embarazada concurre a control prenatal, vamos a colocar la opción sin datos a fin de que no quede ningún casillero vacío. La opción de sin datos se marca tanto en la sífilis antes de las 20 semanas como después de las 20 semanas. Y tanto en la columna de pruebas no treponémicas como treponémicas, así como también tratamiento y tratamiento de la pareja. Una vez que la mujer viene con el resultado de los estudios complementarios solicitados, en ese caso cambiamos sin dato a negativo o positivo según corresponda, si es reactivo o no reactivo. En las consultas antenatales se registra el día, el mes y el año en el que se realiza la consulta, la edad gestacional al primer control de embarazo o al momento de la consulta. Aquí se deben colocar las semanas cumplidas, el peso en kilogramos, la presión arterial en milímetros de mercurio, la altura uterina en centímetros. En presentación se coloca pelviana o cefálica según corresponde. El sistema también admite la opción de situación transversa. En este caso se coloca pel si es pelviana, cef si es cefálica o tra si es una situación transversa. Luego se registra la frecuencia cardíaca fetal en latidos por minutos, la presencia o ausencia de movimientos fetales y la presencia o ausencia de proteinuria o albúmina en el examen de orina. Una vez registrados estos datos, viene una sección en la cual se registran los signos de alarma, los exámenes, los tratamientos que se realiza o cualquier dato que el obstétrico considere relevante en esa consulta.
Una vez que se colocan estos datos, pasamos a las iniciales del técnico. En las iniciales del técnico se coloca la primera letra del nombre, del primer nombre del profesional que realice la consulta y la primera letra del primer apellido. Una vez que colocamos las iniciales, ponemos la fecha de la próxima consulta o del próximo control prenatal, el día y el mes. Vamos a proceder a llenar los casilleros de acuerdo a esta historia clínica que tenemos aquí. El primer control de embarazo lo hace el 26 de abril del 2016. Al momento de esa consulta tiene una edad gestacional de 8 semanas, un peso de 63 kilos. En este caso es necesario poner 63 kilos y si es 63 kilos justo se agrega el 0. Si llegara a ser 63 kilos y medio se agrega el 5. La presión arterial la altura uterina, en este caso como es un embarazo de 8 semanas, no es una prestación, una práctica que deba ser realizada, por lo tanto se pone no corresponde. La presión arterial, que en este caso es 90/60. La altura uterina, como es un embarazo de 8 semanas, no es una práctica que se realice en esta época de embarazo, por lo tanto se deja en blanco este sector. La presentación uterina es algo que tampoco lo vamos a determinar en esta época del embarazo, por lo tanto se pasa al siguiente ítem, que tampoco es una prestación que se realiza, ni tampoco los movimientos fetales. Como es un control prenatal primera vez, no tenemos los resultados del estudio complementario, por lo tanto no sabemos si la mujer tiene o no tiene proteinuria. En este caso, por ejemplo, podemos poner que se solicita una eco, laboratorio, se coloca la vacuna antigripal. Como tiene un esquema de antitetánica vigente, no se pone la primera dosis de la vacuna antitetánica. Se indica hierro más ácido fólico y se entrega leche. Las iniciales del técnico, que es del profesional que realiza el control, y la fecha del próximo control de la paciente. Ahora bien, una vez que está toda la historia clínica perinatal completa, se procede al guardado de la misma. En este caso es necesario recordar de aquellas variables obligatorias que uno tiene que llenar para que el sistema informático pueda guardar esta historia clínica. Si recuerdan, los datos obligatorios para guardar la historia clínica era el lugar de parto o aborto, el número de identidad, el número de gestas previas, pero también antes de guardar la historia clínica hay una última variable obligatoria que debe ser llenada, que es el orden del embarazo múltiple. En este caso se coloca 9. ¿Por qué se coloca 9? Para determinar si esta historia clínica corresponde a una paciente embarazada o una paciente puérpera. Una vez que esta paciente embarazada tuvo su parto, se cambia el 9 por el 0 y eso es lo que le permite al SIP diferenciar estos dos tipos de situaciones. Una vez que registramos el 9, nos dirigimos a la parte superior de la ventana y marcamos el icono guardar, que está representado por un gráfico de un disquete. Presionamos ahí. Nos aparece la ventana que nos informa si queremos o no grabar el registro y presionamos sí.